Mi aita fue deportado a Cuba hace 37 años, en un contexto en el que esta medida fue impuesta a decenas de ciudadanos vascos sin opción de defensa y sin base jurídica o legal. Desde entonces nos hemos visto obligados a recorrer distancias abismales a otros continentes, con todo lo que ello supone. En mi caso, yo llevo pagando la deportación de mi aita toda la vida. Ha sido la única manera de mantener el vínculo afectivo con las personas que queremos. En la actualidad, los deportados políticos vascos se mantienen en un limbo jurídico. La deportación supone una condena añadida, ya que el tiempo transcurrido desde que se iniciara no se computa en ningún caso. Ya es hora de facilitar el regreso de los 8 deportados y 27 exiliados políticos vascos. Así lo requiere el nuevo tiempo abierto.